No hay amor más grande que aquel que da la vida por los amigos. Edgarito Jiménez López presenta. Me gustaría compartir con ustedes un documento pocas veces visto. Se trata de la lista de pasajeros del vuelo 571. Un dato importante es que verás 40 pasajeros y siempre se habló de que había 45, debido a que el resto de ocupantes fueron los miembros de la tripulación, 2 pilotos, 2 auxiliares y un mecánico, los cuales encontrarás en esta imagen. La rueda de prensa. Cuando el mundo supo de su supervivencia y corrió rápidamente la noticia de que 16 jóvenes uruguayos habían resistido 72 días en la cordillera de los Andes, la duda recurrente era que habían comido en esas montañas inertes y heladas. En medio de múltiples rumores, 6 días después del hallazgo, el 28 de diciembre de 1972, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Colegio Stella Maris, al que habían concurrido la mayoría de los sobrevivientes. Al principio, de a uno, fueron contando sus experiencias, sin tocar ese punto del que hablaría en principio Coche Iniciarte, hasta que Alfredo Pancho Delgado se animó y tomó la palabra. Uno se levanta de mañana y mira para los costados esos picos nevados, impresionantes. El silencio de la cordillera es majestuoso, sensacional. Es una cosa que aterra. Uno está solo frente al mundo, y les puedo asegurar que Dios está ahí. Todos lo experimentamos dentro de nosotros, empezó. Luego, siguió detallando lo vivido, y recordando con emoción y admiración a los 29 que no sobrevivieron, hasta que llegó al punto clave. Llegó ese momento en el cual ya no teníamos ni alimentos ni cosas por el estilo, y pensamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se había encarnado, y eso que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir, y fue una entrega de cada uno. Terminó de hablar. No hubo más preguntas de los periodistas. La gente aplaudió, y así el mundo se enteró de la noticia. Los 16 sobrevivientes habían subsistido mediante antropofagia. Si nosotros pegábamos en otro lado y caíamos por esas piedras, el avión se hubiera deshecho, hubiera explotado. Alguien guiaba ese avión y lo llevaba en esa trayectoria, Robert Ley. Marca del avión en la nieve al deslizarse por la ladera de la montaña. La foto la tomó Roger Ley con su cámara Olympus el segundo día tras el accidente. Se subió al fuselaje y tomó el trayecto que hizo el Fairchild, desde el centro de las montañas y el deslizamiento por la nieve. El auténtico mensaje que Nando escribió en la cola del Fairchild, antes de volver al fuselaje, tras varios intentos fallidos de hacer funcionar la radio. La chapa donde está escrito el mensaje se llevó al Museo Morón y posteriormente se trasladó a un museo de EU donde se perdió por el camino, y a día de hoy no se sabe nada de ella. Una auténtica lástima. Fíjense que Nando escribió 17 supervivientes más arriba, porque Numa Turcati todavía no había fallecido. El Fairchild, momentos antes de ser incinerado, se encontraba en enero del 73 y debido al deshielo en un pedestal de nieve, se observa a uno de los miembros del equipo que fue allí a enterrar los cuerpos y levantar el altar de piedra. Observando la altura del Fairchild y la posición del andinista, podemos imaginar la cantidad de nieve a la que se tuvieron que enfrentar cuando se estrellaron en octubre, lo que hacía que se hundieran hasta la cintura a menos que usaran los almohadones de los asientos como raquetas de nieve. Aquí les dejo una imagen que no dejará indiferente a nadie. Se trata de un panfleto de recompensa publicada por las familias de los ocupantes del vuelo 571, mencionan 47 cuando viajaban en total 45. Como dato curioso, se intentó por todos los medios dar con el avión, desde mediums, videntes, interminables tareas de búsqueda, incluyendo también estos volantes, los cuales fueron arrojados desde un avión sobre Chile. La foto del panfleto fue publicada años después, en la revista Gente, el 27 de enero de 1977. José Luis Coche Inciarte antes de embarcar y después de ser rescatado. Se aprecia que llevaba la misma camisa y la misma americana, pero la mirada era muy diferente. Había aprendido en esos últimos días de moribundo que la vida había que merecerla, no se recibía de regalo,
y para merecerla había que entregar algo, fundamentalmente afecto, y vaya si lo habíamos entregado a los amigos vivos y muertos en todos esos días. Coche Inciarte. Coche era estudiante de ingeniería agrónoma y no formaba parte ni tenía vínculo directo del equipo de rugby Old Christians. Unos amigos le animaron a sumarse al viaje a Chile. En el momento del accidente aéreo, Coche tenía 24 años, del cual salió completamente ileso. Viajaba con su íntimo amigo Gastón Costemalle, fallecido en el accidente, al salir despedido por la parte trasera cuando partió el avión en dos. Fue uno de los supervivientes a los que les costaba mucho alimentarse del cuerpo de sus compañeros. Sentía mucho rechazo físico y repugnancia, especialmente cuando estaba cruda. Redujo su peso corporal a menos de la mitad. Pesaba 92 kilos antes del accidente y cuando lo rescataron pesaba solamente 45 kilos. Coche nunca se quejaba por su situación. Era muy gentil, amable e ingenioso. Todos le querían por su carácter abierto, honesto y afectuoso. Había decidido que si no los rescataban, se dejaría morir el 24 de diciembre. Por fortuna, los helicópteros llegaron 2 días antes. Nuestro querido Roberto Canessa, acompañado por su familia tras el rescate, mientras la que entonces era su novia, actual esposa, Laura Zurraco, hojea una de las decenas de revistas que hablaron de la odisea vivida en la montaña. Soy Rafael Echavarren y juro que regresaré, y finalmente regresó. Antes de fallecer de gangrena, Rafael reunió a sus compañeros en el avión y les señaló muy tranquilo que iba a fallecer. Les pidió que fuera llevado algún día a Uruguay para que lo enterraran allá, por eso su padre viajó al Valle de las Lágrimas a buscarlo meses después del rescate. Fue junto al padre de Gustavo Nikolic, pues quería visitar a su hijo en la montaña. Como pueden ver por la fecha del diario, viajaron en abril de 1973. Impresionante testimonio de los padres de Numa Turcati a solo unos años del rescate de sus compañeros. Documento indispensable para los que amamos la historia de los Andes. La mujer de la montaña, la madre de todos. Liliana fue la única mujer, a excepción de Susana Parrado y la señora Mariani, que estaban muy heridas, que sobrevivió al accidente aéreo. Todos la recuerdan con gran cariño por el consuelo que ofrecía a todos los muchachos, especialmente a los más jóvenes. Ejercía de la madre que tanto necesitaban. También ayudaba a los médicos Canessa y Servino curando a los heridos, asistiéndoles como enfermera. Liliana fue una de las supervivientes que más resistencia opuso a alimentarse de la carne de los fallecidos. Finalmente accedió cuando supieron que se suspendían las tareas de búsqueda, ante el deseo de volver a abrazar a sus hijos. Liliana falleció el 29 de octubre con 34 de edad, a consecuencia de la luz que sepultó el Fairchild. ¿Sabían que en la película Viven, de Frank Marshall, sale Nando V. Roberto? Nando aparece como entrenador de los Old Christians y Roberto como árbitro en esta imagen. Curiosa imagen en la que Roberto Canessa, Gustavo Servino y Nando Parrado posan junto a Frank Marshall para la promoción de la película Viven, en el año 1993 y basada en el libro de Piers Paul, Read, del año 1974 y con el mismo nombre. En una de las expediciones que @teniente-Matbaker 101 realizó al Valle de las Lágrimas, encontró varias piezas del avión, entre las que se aprecia parte del fuselaje, donde estaba pintado Fuerza Aérea Uruguaya, telas con las que los supervivientes se protegieron del frío, el tren de aterrizaje situado en las alas del Fairchild, así como las hélices del aparato. ¿Sabían que en Los Simpsons hicieron mención a la historia de los Andes a través de la película Viven? Miedo a volar, llamado Fear of Flying en la versión original, es el capítulo 114 perteneciente a la sexta temporada de la serie animada, emitido originalmente el 18 de diciembre de 1994, un año después del estreno de la película Viven, de Frank Marshall. En la primera imagen se muestra el recorrido que debería haber realizado el F-571. En la segunda imagen se aprecia el error de navegación del piloto y por qué confundió a los supervivientes de que había pasado Curicó. En la tercera se muestra un plano del accidente, las partes del avión y el recorrido de los expedicionarios.